Bienvenidos una vez Moon S a su canal de confianza para las últimas noticias, los rumores Moon S jugosos y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Estoy lista para desentraumasar un misterio que ha estado rondando por la red y por las mentes de todos los fanáticos de Kanyaman. Hoy vamos a hablar del tema que estuvo en boca de todos, el nombre italiano del hijo de Kanyaman y la revelación superíndice 3N bomba de Guldem. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de información superíndice 3N, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Encontrar contenido exclusivo, análisis profundos y las primicias que nadie se tiene. Que dale clic a ese botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Ahora agarren sus palomitas, superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos y prepárense para el chismecito. A ver, seamos honestos, Kanyaman es un nombre que resuena con fuerza en todo el mundo. Su talento, su carisma y por supuesto su innegable atractivo físico lo han convertido en uno de los actores turcos populares del momento. Y como suele suceder con las celebridades de su calibre, su vida personal se convierte en objeto de intenso escrutinio público. Y claro, cuando hablamos de la posibilidad de que haya un BBU copyright en la ecuación superíndice 3N, la cosa se pone aún emocionante. Durante meses, los rumores sobre un supuesto hijo secreto de Kanyaman han circulado en redes sociales y en foros de fanáticos. Se han tejido teorías, se han analizado fotografías y se han buscado pistas en cada una de sus apariciones públicas. Pero hasta ahora, todo ha sido especulación superíndice 3N pura y dura. Nadie ha podido confirmar o desmentir la existencia de este pequeño más menos o Yaman. Pero es donde entra en juego Guldem. Guldem es una figura conocida en el mundo del entretenimiento turco. Una periodista de renombre con contactos en todas partes y una reputación superíndice 3N impecable por su profesionalismo y su capacidad para obtener información superíndice 3N exclusiva. Y según parece, Guldem tiene la respuesta a la pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿existe realmente un hijo de Kanyaman? ¿Y si existe, él es su nombre? La información superíndice 3N que Guldem ha revelado es, sencillamente, explosiva. Según sus fuentes, Kanyaman tiene un hijo. Un niño más menos o pequeño más menos o que vive en Italia, donde el actor ha estado residiendo y trabajando en los últimos aún más menos os. Y lo ese impactante de todo, Guldem ha revelado el supuesto nombre italiano del BBU copyright. Ahora, antes de que nos emocionemos demasiado, quiero aclarar que esta información superíndice 3N aún no ha sido confirmada oficialmente por Kanyaman ni por su representante. Que debemos tomarla con cautela y considerarla como un rumor muy fuerte, pero no como un hecho irrefutable. Dicho esto, la credibilidad de Guldem es incuestionable, lo que le da un peso considerable a su revelación superíndice 3N. Según Guldem, el hijo de Kanyaman se llama Leonardo. Leonardo. Un nombre clásico, elegante y con un innegable toque italiano. Un nombre que, según dicen, fue elegido por la madre del niño más menos o una mujer italiana con la que Kanyaman mantuvo una relación superíndice 3N hace algunos aún más menos os. La noticia ha causado un revuelo tremendo en las redes sociales. Los fanáticos de Kanyaman se han dividido en dos bandos: los que creen ciegamente en la información superíndice 3N de Guldem y los que prefieren esperar a una confirmación superíndice 3N oficial por parte del actor. Pero independientemente de la postura que adopten, todos coinciden en que la noticia es impactante y que podrá cambiar la imagen pública de Kanyaman para siempre. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué copyright Kanyaman ha mantenido en secreto la existencia de su hijo? Las razones podrán ser varias. Quizá se quiera proteger la privacidad del niño más menos y evitar que se convierta en blanco de la prensa y de los fanáticos. O quizá se haya otros factores en juego, como acuerdos con la madre del niño más menos o consideraciones legales. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que la decisión superíndice 3N de mantener en secreto la paternidad es una decisión superíndice 3N personal que Kanyaman tiene derecho a tomar. Y como fanáticos debemos respetar su privacidad y esperar a que con diéresis copyright él mismo decida compartir la información superíndice 3N con el público, si es que alguna vez decide hacerlo. Sin embargo, la revelación superíndice 3N de Guldem plantea una serie de interrogantes que no podemos ignorar.
¿CEU superíndice 3 mo afectará esta noticia a la carrera de Can Yaman? ¿CEU superíndice 3 mo reaccionaru en sus fanáticos? ¿Y QU copyright pasaru con su relación superíndice 3 con Diletta Leotta, su expareja, con quien también copyright se rumoreu superíndice 3 un posible embarazo? Son preguntas que por el momento no tienen respuesta. Pero estoy segura de que con el tiempo la verdad saldrá a la luz. Y por supuesto, yo estaré copyright a QU para mantenerlos informados de todas las novedades. Pero volviendo al tema del nombre Leonardo. Si realmente es el nombre del hijo de Can Yaman, me parece una elección superíndice 3 acertada. Es un nombre con mucha historia, asociado a grandes figuras del arte y la ciencia, como Leonardo da Vinci. Además suena bien tanto en italiano como en turco, lo que refleja la doble herencia del new más menos o. Y si nos ponemos a especular un poco podríamos decir que el nombre Leonardo podría ser un guiu más menos o a la afición superíndice 3 de Can Yaman por la cultura italiana. El actor ha vivido en Italia durante varios aún más menos os, ha aprendido el idioma y ha participado en producciones italianas. Así que no será descabellado pensar que quiso homenajear al paus que lo ha acogido con tanto cariño más menos o eligiendo un nombre italiano para su hijo. En fin, la noticia del supuesto hijo de Can Yaman y su nombre italiano, Leonardo, ha desatado una verdadera tormenta mediática. Una tormenta que seguramente nos dejará muchas noticias y revelaciones en los superíndice 3 2. Así que es tu copyright atentos a este canal, porque a QU les traerá copyright todas las actualizaciones sobre este tema y muchos otros chismes del mundo del espectáculo. Y ahora antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de los rumores sobre un supuesto hijo secreto de Can Yaman, de la revelación superíndice 3 bomba de Guldem sobre el nombre italiano del new más menos o Leonardo, y de las posibles razones por las que el actor ha mantenido en secreto su paternidad. También copyright hemos analizado el impacto que esta noticia podrá tener en la carrera de Can Yaman y en su imagen pública. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias y los rumores jugosos del mundo del espectáculo. Y por supuesto me encanta leer sus comentarios y sus opiniones sobre los temas que tratamos en el canal. Así que los invito a que me dejen sus comentarios a QU abajo. ¿QU copyright opinan de la noticia del supuesto hijo de Can Yaman? ¿Creen que es verdad? ¿Les gusta el nombre Leonardo? Quiero saber sus pensamientos. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares y sobre todo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que AQ encontrar contenido exclusivo, análisis profundos y las primicias que nadie se tiene. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por ver el vídeo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el superíndice 3 chismecito. Ciao. Pero esperen. Que el chismecito no termina AQ. Porque como buenas comadres que somos, tenemos que profundizar en este embrollo. La revelación superíndice 3 de Guldem no solo ha sacudido las redes, sino que ha desenterrado viejos rumores y especulaciones sobre las relaciones pasadas de Can Yaman. ¿Recuerdan a Diletta Leotta? Esa espectacular presentadora italiana con la que Can mantuvo un romance que acaparó superíndice 3 portadas y corazones. Pues agárrense, que su nombre ha vuelto a sonar con fuerza. Muchos se preguntan si durante su relación superíndice 3 con Diletta, Can ya sabía de la existencia de Leonardo. ¿Fue este un factor que influyó superíndice 3 en su ruptura? ¿O quizá ese Diletta sospechaba algo? ¿Ay, la vida de las celebridades? Un autocopyright Nico Culebru superíndice 3 turco-italiano. Y es que recordemos la relación superíndice 3 de Can y Diletta fue intensa, pasional y sobre todo, muy pública. Viajes de ensueño, declaraciones de amor apasionadas y planes de futuro que parecían su superíndice 3 lidos como una roca. Pero de repente, ¡pum!, todo se vino abajo. En su momento se especuló superíndice 3 con infidelidades, incompatibilidad de agendas y presiones mediáticas. Pero ahora con la bomba de Leonardo, muchos ven la historia desde una nueva perspectiva. ¿Será que la sombra de un hijo secreto planeaba sobre la relación superíndice 3
generando tensiones y secretos inconfesables? Hay chicas Q copyright Tramu superíndice 3N. Y como el chisme nunca viene solo, también copyright N han surgido teorías sobre la identidad de la madre de Leonardo. Algunos apuntan a una modelo italiana poco conocida, con la que Can fue visto hace aún más menos os. Otros, muese osados, especulan con que se trata de una antigua compañera de trabajo con la que el actor compartió superíndice 3 sets de grabación superíndice 3N en Italia. Las posibilidades son infinitas. Lo cierto es que por ahora, la identidad de la madre de Leonardo es un misterio tan bien guardado como la receta secreta de la abuela. Pero si algo hemos aprendido en este mundo del chisme, es que la verdad siempre sale a la luz. Tarde o temprano, alguien hablará, alguien dejará escapar una pista y ¡boom!, el secreto será revelado. Y por supuesto yo estaré aquí para contárselo todo. Pero mientras esperamos que se resuelva este enigma, volvamos a centrarnos en Can Yaman. ¿Cómo está viviendo el actor esta avalancha mediática? ¿Estará preparando un comunicado oficial para aclarar la situación? ¿O preferirá mantener silencio y dejar que la tormenta pase? Conociendo su personalidad reservada y discreta, es probable que opte por la segunda opción. Can siempre ha sido muy celoso de su intimidad y ha tratado de mantener su vida personal alejada de los focos. Sin embargo, esta vez la situación es diferente. No se trata de un simple rumor o especulación sin fundamento. La revelación de Guldem es seria y creíble, y ha generado un gran revuelo entre sus fans y en los medios de comunicación. Por lo tanto, es posible que Can se vea obligado a romper su silencio y a dar una explicación sobre este asunto. Y es que a pesar de que tiene derecho a proteger su privacidad, también tiene una responsabilidad con sus fans, que lo han apoyado incondicionalmente a lo largo de su carrera. Ellos merecen saber la verdad, por difícil que sea. Y Can, como figura pública, debe estar preparado para afrontar las consecuencias de sus actos. Pero más allá de las reacciones de sus fans y de las presiones mediáticas, lo que realmente importa en esta historia es el bienestar de Leonardo. Si realmente es el hijo de Can Yaman, merece crecer en un ambiente de amor, respeto y estabilidad. Merece tener una relación sana y cercana con su padre, sin importar las circunstancias. Y si Can decide reconocer públicamente a Leonardo, deberá hacerlo pensando en el bien del niño, y no en su propia imagen o reputación. Deberá estar dispuesto a asumir sus responsabilidades como padre y a brindarle todo el apoyo y el cariño que necesite. Porque al final del día, lo más importante es el bienestar de ese pequeño Leonardo, que ha llegado al mundo en medio de un torbellino de rumores y especulaciones. Ahora bien, mis chismosos, no podemos obviar otro aspecto fundamental de esta historia, el impacto que tendrá en la carrera de Can Yaman. ¿Le afectará negativamente? ¿O por el contrario, le dará un impulso aún mayor? Es difícil predecirlo. En algunos casos, los escándalos y las polémicas pueden dañar la imagen de un actor y perjudicar sus proyectos profesionales. Pero en otros pueden generar una mayor atención mediática y convertirlo en un personaje aún más interesante y atractivo para el público. En el caso de Can Yaman, creo que es más probable que la noticia de su supuesto hijo tenga un efecto positivo en su carrera. Al fin y al cabo, el actor cuenta con una legión de fans incondicionales que lo aman y lo apoyan en todo lo que hace. Además, su talento y su carisma son innegables, y su presencia en la pantalla siempre genera expectación y entusiasmo. Por lo tanto, es probable que los productores y los directores sigan apostando por él, a pesar de esta polémica. Incluso es posible que esta situación le abra nuevas puertas y le permita explorar facetas diferentes de su carrera. Quién sabe, quizás lo veamos interpretando a un padre en alguna serie o película, mostrando su lado más tierno y paternal. Pero más allá de su carrera profesional, lo que realmente importa es cómo Can Yaman gestione esta situación a nivel personal. Deberá encontrar un equilibrio entre su vida pública y su vida privada, y proteger a su hijo de la exposición mediática. Deberá tomar decisiones sabias y responsables, pensando siempre en el bienestar de Leonardo. Y como fanáticas y admiradoras suyas, debemos respetarlo y apoyarlo en este proceso. Debemos darle espacio para que tome sus propias decisiones y para que afronte esta situación a su manera. Debemos evitar juzgarlo y criticarlo, y centrarnos en enviarle mensajes de apoyo y cariño. Porque al final del día, todos cometemos errores y todos merecemos una segunda oportunidad. Así que, mis chismosos, la historia del supuesto hijo de Can Yaman y su nombre italiano,
Leonardo, es mucho más que un simple chisme de famosos. Es una historia llena de intrigas, secretos, emociones y dilemas morales. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la privacidad de las celebridades, la responsabilidad de los medios de comunicación y la importancia del bienestar infantil. Y como siempre, yo estaré aquí para mantenerlos informados de todas las novedades y revelaciones que surjan en torno a este tema. Así que no se despeguen de este canal, porque la tormenta mediática de Can y Leonardo apenas está comenzando. El chismecito continúa. Y ahora, para terminar, quiero lanzarles una pregunta: ¿cuál es su opinión sobre todo esto? ¿Creen que Can debería confirmar o desmentir la noticia? ¿Cómo creen que afectará esta situación a su carrera? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber lo que piensan. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo chismecito. Ciao, ciao.